No tenía nombre. No tenía hogar. Ni siquiera tenía una sombra que lo siguiera. Solo un costal viejo como manta. Y un corazón tan lleno, que el cielo entero decidió detenerse a mirar. Dormía sobre tierra fría. Comía lo que el mundo tiraba. Y agradecía por lo que nadie quería. Pero un día, un gesto diminuto, una decisión silenciosa, y un pedazo de pan pisado, encendieron una historia que le dio la vuelta al mundo. Porque a veces, el milagro no baja del cielo. Se arrastra descalzo entre el polvo. Y aún así, es capaz de levantar a toda una humanidad. Si alguna vez sentiste que nadie te veía, pero igual elegiste hacer el bien, esta historia es para vos. Suscríbete a Historias de Fe y acompáñanos en estos relatos que no solo se escuchan, se sienten. En un rincón olvidado del mapa, donde los caminos no tienen nombre y el viento sopla como si arrastrara lamentos antiguos, existía un lugar llamado Valle Sombrío. El nombre no era casual. Allí, el sol golpeaba sin piedad durante el día, pero en las noches, el frío se colaba por entre las grietas de las casas de barro como una maldición persistente. No había flores, ni colores, ni canciones. Solo polvo y silencio. Las casas eran pocas y desiguales, construidas con las obras de otros tiempos, chapas oxidadas, maderas torcidas, ladrillos descascarados. Las puertas siempre cerradas, y las ventanas, cubiertas con plásticos viejos. No porque hubiera algo que proteger, sino por costumbre de ocultar el abandono. Entre todas esas casas, había una que no tenía puerta, ni cortina, ni voz que gritara desde adentro. Era una choza que parecía deshacerse con el viento. Y ahí vivía Luan. Tenía 9 años, aunque su cuerpo flaco y su espalda encorvada hacían que pareciera menos. Su piel estaba curtida por el sol y sus pies, siempre descalzos, parecían haber olvidado lo que era el calor de una cama. Dormía sobre tierra fría, envuelto en un costal de yute viejo que alguien había tirado años atrás. Lo usaba como manta, y a veces como escudo. Cuando llovía, si es que llovía, se refugiaba dentro, como si ese pedazo de tela tuviera el poder de protegerlo de todo. Nadie sabía de dónde había salido Luan. Unos decían que era hijo de un jornalero que nunca volvió. Otros, que simplemente apareció un día, como una hoja arrastrada por el viento. Lo cierto es que nadie lo esperaba, nadie lo buscaba, y nadie lo nombraba. Por eso, muchos lo llamaban el niño sin sombra, porque parecía no tener raíz, ni historia, ni futuro. Cada amanecer, cuando el primer rayo de sol apenas tocaba las piedras del pueblo, Luan ya estaba despierto. Se levantaba con el estómago vacío, las manos entumecidas y el rostro aún sucio de polvo seco. Pero sus ojos brillaban de una forma extraña. No por alegría, sino por una especie de fe silenciosa que no se podía explicar. Llevaba siempre el mismo saco en la espalda, colgando como si pesara más que él. No era un saco nuevo, ni limpio, ni útil para nadie más. Pero para Luan era todo, su mochila, su almohada, su refugio. Y con ese saco recorría las calles de tierra, buscando lo que otros descartaban. Cáscaras mordidas, huesos secos, pan endurecido, una fruta olvidada, un poco de agua estancada. Pero lo más llamativo no era lo que hacía, sino cómo lo hacía. Nunca pedía. Nunca lloraba. Nunca se quejaba. Si alguien lo insultaba, bajaba la cabeza. Si lo empujaban, no respondía. Y si alguien le tiraba una sobra con desprecio, él la recogía con una sonrisa tímida y murmuraba: «Gracias, de verdad». Por las noches, cuando el frío parecía morderle los huesos, Luan se arrodillaba sobre la tierra dura, juntaba sus manos sucias y susurraba palabras que nadie más escuchaba. «Gracias, cielo. Hoy no tuve pan, pero seguí respirando. Si estás ahí, no te olvides de mí». Nunca pedía riquezas. Nunca rogaba por juguetes o ropa nueva. Solo agradecía. Como si, a pesar de todo, ya tuviera lo más importante. Y eso era lo que nadie veía. Que detrás de ese niño flaco, invisible para el pueblo, se escondía una semilla que estaba a punto de florecer.
Esa tarde, el viento en Valle Sombrío no soplaba como siempre. No era seco ni ruidoso. Era silencioso, como si algo lo hubiera frenado en el aire. El cielo, encapotado con nube ceniza, se sentía más bajo, más cercano, como si el mundo entero estuviera a punto de decir algo, pero aún no se animaba. Luan, como cada día, había salido a buscar ramas secas entre los matorrales que crecían en la falda del cerro. Lo hacía para calentar su choza de barro por las noches, aunque ya sabía que muchas veces el fuego no alcanzaba. Su cuerpo temblaba, pero sus pasos no se detenían. Mientras caminaba por una grieta del terreno, una que nunca había explorado del todo, notó algo que no encajaba. Una parte del suelo parecía removida, como si alguien o algo hubiera cavado allí tiempo atrás. Entre las piedras, sobresalía la esquina de una caja de madera gastada, casi oculta por el polvo y las raíces. Se quedó inmóvil. No por miedo, sino por una especie de temblor en el alma, como si sus tripas reconocieran algo que su mente aún no entendía. Se acercó despacio. Cavó con las manos, con los dedos entumecidos, hasta liberar la caja por completo. Era simple, vieja. Tenía grietas y clavos oxidados, pero no parecía basura. Al contrario, tenía una presencia extraña, como si no perteneciera a ese mundo. La abrió con cuidado. No había oro, ni joyas, ni cartas antiguas. Estaba vacía. O al menos, eso parecía. En la base, tallada con una precisión que no coincidía con el resto del descuido, había una única frase. Quien da sin esperar, recibirá sin medida. Luan pasó los dedos por las letras como si fueran braille para el alma. No entendió del todo lo que significaban, pero sintió algo, una vibración, un calor repentino en las manos, una paz que no había sentido nunca. Como si alguien, en algún tiempo lejano, hubiera dejado esa caja allí solo para él. Como si hubiese esperado exactamente ese momento para ser encontrada. Miró alrededor. Nada. Solo piedras, ramas secas y ese viento que ahora volvía a soplar, más fuerte, más vivo. No pensó en quedarse con la caja por valor. La tomó como si llevara en brazos una promesa. Caminó de vuelta a su choza con los ojos llenos de preguntas y el corazón latiendo como nunca. Esa noche, la colocó al lado del costal donde dormía. Y antes de cerrar los ojos, se arrodilló, como siempre. Pero esta vez, sus palabras fueron distintas. No te pido comida ni abrigo. Solo, muéstrame qué tengo que hacer. Aunque sea poquito. Si esto viene de ti, dime cómo usarlo. El viento, entonces, golpeó la choza como un susurro firme. La luna se asomó entre las nubes, iluminando justo la caja, justo esa frase. Y aunque el frío seguía siendo el mismo, esa noche, Luan durmió como si alguien invisible lo hubiera tapado con una cobija de amor. Lo que él no sabía es que acaba de tocar una puerta que, en silencio, llevaba años esperando ser abierta. El sol había vuelto a secar la tierra del Valle Sombrío. Ni una gota de rocío, ni una sombra amable. Solo calor, polvo, y promesas vacías flotando en el aire. Luan se despertó con la cara pegada a su costal viejo, la boca seca y el estómago que sonaba como si reclamara justicia. Se incorporó despacio, se frotó los ojos, y volvió a mirar esa caja de madera a su lado. La frase seguía allí, grabada con una firmeza que ahora le parecía más fuerte. Quien da sin esperar, recibirá sin medida. La tocó con los dedos, cerró los ojos, y salió. Esa semana había un rumor que se repetía en las esquinas del pueblo. Iban a llegar visitantes importantes. Un grupo de funcionarios, quizás políticos o empresarios, que venían a hablar sobre el estado del campo o la realidad de los pobres, decían. Luan no sabía bien qué significaba todo eso, pero lo que sí entendía era que cuando hay gente importante, a veces también hay pan. Caminó hasta la plaza. En el centro, un grupo de hombres con trajes, lentes oscuros y palabras difíciles, se acomodaban bajo una carpa blanca. A su lado, el alcalde del pueblo, un hombre que nunca lo había mirado ni una sola vez, sonreía exageradamente frente a las cámaras. Niños con uniformes limpios fueron colocados al frente.
No eran los más necesitados, sino los más presentables. A cada uno le dieron un panecillo envuelto con una servilleta y los hicieron posar con él. Luan se acercó despacio, desde el borde. Su ropa seguía rota, sus pies cubiertos de tierra, y su costal colgaba como si llevara el peso del mundo. Se quedó allí, callado, mirando desde abajo. Uno de los visitantes lo notó y preguntó, curioso, ¿y ese niño? ¿También participa? El alcalde lo miró de reojo, con molestia, y respondió en voz alta, ese no estudia, no trabaja, ni tiene familia. Anda como animal por ahí. Solo pide, solo estorba. El comentario retumbó. Algunos rieron. Otros, por vergüenza, miraron al suelo. Pero Luan no se movió. No huyó. Solo bajó la mirada, con los labios apretados y el alma golpeada. Un comerciante agregó con crueldad. Una vez lo vi lamiendo una cáscara de plátano del suelo. Así debajo cae. Las carcajadas no se hicieron esperar. Y entonces, entre el grupo de niños limpios, uno se adelantó. Era el hijo del jefe de una empresa. Bien vestido, sonriente. Caminó hacia Luan con media pieza de pan en la mano. Luan lo miró esperanzado, con los ojos abiertos de gratitud. El niño estiró el brazo, y en el último segundo, lanzó el pan al suelo, lo pisó con su zapato brillante y dijo, ahí lo tenés. Así seguro te gusta más. El grupo estalló de risa. Una cámara captó el momento exacto. Una mujer aplaudió. Y el pan, ahora sucio y aplastado, yacía entre las piedras. Luan se agachó en silencio. Recogió el pan con cuidado, como si fuera un tesoro. Lo sacudió un poco, lo miró, y se fue, sin decir una palabra. Sus pasos eran lentos, como si arrastrara piedras en el alma. Esa noche, en la soledad de su choza, partió el pan en dos. Una mitad la colocó sobre una piedra, para los pájaros. La otra, la comió con lentitud, como quien saborea no la comida, sino la lección. Luego se arrodilló. Las rodillas dolían. El frío calaba. Pero oró igual. Gracias, cielo. Hoy dolió, mucho. Pero no respondí con orgullo. Si estabas mirando, espero que te haya gustado. Y entonces lloró. No por el pan. No por la risa. Sino por el peso de sentirse, invisible. Lo que Luan no sabía, es que alguien, sí lo había visto. Y esa mirada, en silencio, ya estaba abriendo la puerta al milagro. Mientras Luan dormía esa noche, abrazado a su costal húmedo y con el pan partido aún en la boca, a kilómetros de allí, otro corazón despertaba. Un hombre, periodista de ciudad, enviado a cubrir uno más de esos informes que nadie lee, se encontraba solo en la habitación de una pensión modesta. Estaba agotado. Había tomado decenas de retratos durante el día, niños forzando sonrisas, discursos repetidos, escenas montadas para las cámaras. Pero al repasar sus fotos, hubo una que lo detuvo. No sabía si era por la luz, por el momento, o por algo más profundo. La imagen mostraba a un niño arrodillado, recogiendo un pan sucio del suelo con una calma que parecía imposible. Y algo dentro de él se quebró, como si esa imagen no fuera solo una foto, sino una grieta en su alma. Sintió calor en el pecho. Se le humedecieron los ojos. No sabía el nombre de ese niño, ni su historia, ni por qué estaba ahí, pero supo algo. Tenía que encontrarlo. Mientras tanto, en Valle Sombrío, el clima cambió sin aviso. Primero, el viento cesó. Luego, un olor a tierra húmeda llenó el aire. Y sin truenos, sin relámpagos, llovió. Llovió por primera vez en semanas. Gotas gruesas golpeaban los techos de chapa, las hojas secas, las piedras agrietadas. Era como si el cielo también llorara. Como si algo, en lo invisible, hubiera comenzado a moverse. Dentro de la choza, Luan seguía dormido. El agua se filtraba por las grietas, empapaba el costal, mojaba sus pies descalzos. Pero él no se quejaba. No se despertaba. Soñaba. En su sueño, estaba en una mesa grande. Había pan caliente,
frutas dulces y una voz suave que le decía: «Come, hijito. Ya pasó». La voz era familiar. Era la voz de una mujer que apenas recordaba, pero que su alma nunca había olvidado. Y mientras dormía, envuelto en barro, en silencio y con la lluvia como arrullo, el milagro ya estaba en camino. La mañana siguiente amaneció distinta. El aire tenía otro olor, como si la lluvia hubiese limpiado más que el polvo. El cielo, aunque gris, ya no era tan pesado. Y entre los charcos y la bruma, Luan salió de su choza con el costal al hombro, y medio pan guardado del día anterior. Tenía hambre. Mucha. Pero también algo nuevo, una extraña sensación de paz, como si el dolor de ayer hubiera abierto una puerta secreta en su interior. Caminó hacia la ladera del cerro, buscando ramas secas. La tierra estaba blanda, pero sus pies sabían el camino. Recolectaba con calma, cuando la vio. Bajo un árbol torcido por el tiempo, sentada sobre una piedra mojada, temblaba una anciana diminuta. Su cuerpo estaba cubierto por un aguayo viejo, su piel arrugada como papel de arroz, y sus ojos, perdidos en la niebla. Luan se le acercó despacio. «¿Está bien, abuelita?» La mujer tardó en reaccionar. Luego murmuró con voz débil: «No he comido en 2 días, mijito, pero no quiero molestar». Luan bajó la mirada. Sintió como su estómago crujía. Pensó en su pan. Era lo único que tenía. Estaba duro, aplastado, pero era suyo. Lo miró un segundo. Y recordó algo. ¿Quién da sin esperar? Y también recordó sus propias oraciones, aquellas palabras que repetía cada noche, incluso cuando parecía que nadie lo escuchaba. «Si hay alguien con más hambre que yo, mándamelo, y haré lo que tú harías». Sin decir nada más, sacó el pan del costal, lo partió en 2 con cuidado y se lo ofreció con una sonrisa que apenas le cabía en el rostro. «Aquí tiene. Está un poco duro, pero llena». La anciana lo miró largo, como si sus ojos no estuvieran viendo solo al niño, sino a alguien más, como si reconociera algo sagrado en ese gesto. Con manos temblorosas, tomó el pan, lo partió aún más y le devolvió un pedacito. «Compartir con uno como tú es como compartir con el cielo». Luan se sonrojó. Hizo una venia torpe con la cabeza y siguió caminando. No había ganado monedas, ni comida, ni leña suficiente. Pero su alma iba liviana, como si alguien invisible le estuviera aplaudiendo por dentro. Esa noche, como siempre, oró. Pero esta vez su voz era más firme, como si ya no hablara desde el vacío. «Hoy no tuve cobija, ni pan. Pero me hiciste útil. Eso alcanza». Y al otro lado del pueblo, alguien ya lo buscaba. Esa mañana, la plaza del pueblo seguía igual que siempre. Bancos rotos, gente apurada, y niños que jugaban descalzos sin saber que les faltaba todo. Pero algo nuevo sucedía. Un hombre alto, de barba entrecana y mirada noble, caminaba entre la gente con un celular en la mano. Mostraba una imagen, detenía a desconocidos y decía: «Disculpe, ¿ha visto a este niño?». La imagen era clara. El niño del costal, arrodillado, recogiendo un pan pisado con una calma que partía el alma. «No sé su nombre», decía el hombre. «Pero esa imagen cambió mi vida». Nadie respondía. Algunos lo ignoraban, otros bajaban la mirada. Hasta que un lustrabotas joven, con más curiosidad que respeto, murmuró: «Ese vive en la choza rota. Allá, por el borde». El hombre sonrió. «Gracias». Y empezó a caminar. El hombre, ahora seguido por algunos vecinos, llega hasta la choza. Se detiene. Mira hacia adentro. Y lo ve. Luan dormía en el suelo, envuelto en su costal, con una ramita seca entre las manos. El viento le movía el flequillo. Su respiración era calma, como si soñara con algo simple, como una sopa caliente o un abrazo que dure más de un segundo. El hombre se arrodilló sin decir palabra. Se quitó el sombrero. Y lloró. Porque en un mundo lleno de discursos, estrategias y apariencias, ese niño pobre, invisible, había hecho lo que nadie se atrevía: ser pan para otro. Y, sin saberlo,
alimentar a Dios. Luan abrió los ojos con los primeros rayos del sol. Vio una silueta frente a él. Parpadeó confundido. ¿Usted quién es? El hombre tragó saliva. Le temblaba la voz. Alguien que se olvidó de sentir, hasta que vio tu foto. Y detrás de ellos, una multitud empezaba a juntarse, sin entender por qué. Sin saber que estaban a punto de presenciar el inicio de una historia que cambiaría el mundo. La historia de Luan no tardó en esparcirse, pero no como una noticia común, sino como una llama que tocaba corazones sin pedir permiso. En solo 2 días, más de 4 millones de personas compartieron su imagen. No era viralidad. Era algo más. Era necesidad. El mundo necesitaba verlo. Comentarios, cartas, mensajes desde países que Luan ni podía pronunciar empezaron a llegar. Gente que decía haber recuperado la fe solo con mirar su rostro. Una mujer, al borde del suicidio, escribió: «Vi cómo recogías ese pan con dignidad, y recordé que aún hay belleza en este mundo». Un niño con cáncer pidió conocerlo, solo para decirle gracias. Pero Luan aún no sabía nada de eso. Él seguía en su choza, calentando su pan en una piedra tibia, sin imaginar que la rueda del destino giraba a su favor. Hasta que volvió a verlo, al hombre del sombrero, esta vez acompañado por una mujer y un médico. «Luan», dijo el hombre, arrodillándose otra vez. «Personas de todo el mundo quieren conocerte, ayudarte, aprender de vos». El niño lo miró con los ojos grandes, como si temiera despertar. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «Porque hiciste lo que nadie hace. Porque compartiste cuando no tenías. Porque tu corazón no se vendió al dolor». Luan no dijo nada. Solo apretó el costal contra su pecho, como si todavía necesitara refugiarse. El hombre le tocó el hombro, sonrió. «Queremos llevarte a la ciudad. Hay médicos, comida, un lugar digno. Pero no es caridad. Es respuesta. Vos sembraste algo, y el mundo entero acaba de florecer». El alcalde, que ahora aparecía entre la multitud como quien sí supo ver desde el principio, quiso acercarse. Pero el hombre lo detuvo con una frase simple. «No. Usted no lo vio cuando más lo necesitaba». Y por primera vez, el pueblo aplaudió al lado correcto de la historia. Luan fue llevado a un centro de acogida. No era un palacio, pero tenía cama limpia, ropa digna, comida caliente, y libros. Muchos libros. Aprendió a leer, a escribir, a hablar con palabras nuevas, pero sin olvidar las de siempre. Porque cada noche, arrodillado al lado de su cama, como antes en el suelo, decía: «Gracias, cielo. Si esto es tuyo, enséñame a cuidarlo, no para mí, sino para los que todavía duermen en costales como el mío». Lo que no sabía era que alguien más lo escuchaba. Y lo que venía, no era fama, ni fortuna. Era algo mucho más grande. Un propósito con nombre propio. Pasaron meses. Luan, ahora con ropa limpia, zapatos nuevos y el alma aún más desnuda que antes, sostenía entre sus manos algo que jamás había imaginado: una propuesta. Una fundación internacional quería que él fuera más que una historia. Querían que fuera una semilla viva. Un símbolo. Un puente. «No queremos que seas imagen de miseria», le dijeron. «Queremos que seas motor de cambio». Un empresario de origen campesino, con lágrimas en los ojos, le hizo una promesa. «Vamos a crear un fondo para niños como vos. Pero no queremos que reciban limosnas, sino herramientas. Queremos que vos lo dirijas». Luan tragó saliva. Miró sus manos. Pensó en su costal. Y entonces dijo algo que nadie esperaba. Antes de aceptar: «Quiero volver». Y volvió. Con el mismo corazón, pero con la mochila llena de lo que antes le había faltado. Al llegar al pueblo, nadie podía creerlo. Las miradas que antes lo ignoraban, ahora se agachaban con vergüenza. Las bocas que se habían reído, ahora no sabían cómo pronunciar su nombre. Pero Luan no venía a pasar factura. Venía a sembrar. Fue primero a la casa de la anciana bajo el árbol. Ella lo reconoció en cuanto lo vio. «Te lo dije, mijito»,
Compartir contigo era como compartir con Dios. Luan le llevó una cama, comida, una casa digna. Pero también se sentó con ella a tomar un té, a escucharla, a abrazarla como si fuera su abuela desde siempre. Luego fue a la escuela del pueblo. Estaba rota, vacía, con pupitres de madera partida. La reconstruyó. Compró libros. Contrató maestros. Después, al hospital más cercano. Donó camillas, medicinas, mantas. No pidió placas con su nombre. Solo dijo, que esto llegue a los que no pueden llegar. Y entonces, fue a su choza. Se paró frente a ella. Observó cada grieta. La tocó con las yemas de los dedos, como quien acaricia una cicatriz. Alguien se le acercó y preguntó si quería demolerla. Luan negó con la cabeza. No, quiero que la vean. Quiero que yo la vea. Para no olvidar nunca, de dónde vine. Cuando el alcalde apareció otra vez, con una sonrisa plástica y un fotógrafo al lado, extendió la mano y le dijo: una foto, para la prensa. Luan lo miró con respeto, pero con firmeza. Dios me bendijo para ayudar, no para que otros se cuelguen de lo que nunca sembraron. El silencio fue absoluto. La plaza, por primera vez, no se llenó de aplausos fingidos, sino de ojos llorosos. Porque aquel niño, el del costal, el de las obras, ahora sembraba justicia donde antes solo había desprecio. Y aún así, cada noche, Luan seguía orando igual. No soy millonario, cielo. Tú lo eres. Yo solo soy el saco, donde guardas tus milagros. Pasaron los años. Y Luan no se convirtió en famoso. Se convirtió en necesario. No tuvo guardaespaldas. No andaba en autos lujosos. No firmaba autógrafos. Lo que sí hacía era viajar cada semana a un pueblo distinto. Con zapatos simples, mochila al hombro, y una misión clara: llevar algo. Comida, semillas, agua, consuelo. Pero, sobre todo, presencia. No hablaba fuerte. No prometía. No pedía agradecimientos. Solo llegaba, sonreía, escuchaba, y dejaba una marca invisible que no se borraba nunca. Cuando alguien le preguntaba cómo quería que lo presentaran, Luan respondía: no soy el dueño de nada. Solo soy un sembrador. Y sembraba con generosidad. Bajo su dirección, la fundación que habían creado ayudó a más de 80,000 niños en zonas olvidadas. Se construyeron escuelas, comedores, refugios. Se regalaron libros, se crearon huertas, se restauraron sueños. Pero lo más impactante no era lo que se hacía, sino cómo se sentía estar cerca de él. Porque Luan tenía algo distinto. Una paz que no se explicaba. Una autoridad sin soberbia. Una luz en la mirada que hacía llorar hasta el más duro. Y no porque impusiera respeto, sino porque hacía que los demás se sintieran vistos. No juzgados. No salvados. Vistos. Un día, fue invitado a una cumbre internacional. Presidentes. Empresarios. Líderes de todo el mundo. Tenía 18 años, pero aún parecía ese niño de 9, con alma descalza y corazón abierto. Subió al estrado sin discursos, sin trajes, solo con su Biblia vieja en la mano, la misma que le habían regalado cuando no sabía leer. La abrió en silencio. Le temblaban las manos, pero su voz salió firme. Cuando tuve hambre, oré. Cuando tuve pan, lo partí. Y cuando tuve millones, los revolví al barro. Porque ahí fue donde el cielo me encontró. El auditorio quedó en silencio. Algunos lloraban. Otros aplaudieron sin ruido. Y una periodista, conocida por burlarse de todo lo que tuviera fe, escribió esa noche: hoy vi algo que no hizo el sistema. Vi algo que fue moldeado por el cielo. Luan volvió a su pueblo una última vez. No para inaugurar nada. No para firmar convenios. Volvió para recordar. Pidió que no lo acompañaran. Que nadie lo grabara. Solo quería una noche, en su vieja choza. Nadie entendía por qué. Pero él sí. Se agachó, entró por la puerta rota,
y se sentó sobre la misma tierra donde había dormido tantas veces. Puso el costal sobre sus piernas. Tocó la caja de madera que aún guardaba, con la inscripción casi borrada. ¿Quién da sin esperar? Se arrodilló. Y oró. Lloró. Aquí fue donde me escuchaste por primera vez. No quiero olvidarlo. Y entonces, cuando pensó que la noche terminaría en silencio, una voz suave interrumpió el viento. Usted es Luan. El niño tenía la cara sucia, los pies descalzos, y un costal al hombro. Luan giró lentamente, con el alma paralizada. Era como verse a sí mismo. Años atrás. Mi mamá dice que usted es millonario, dijo el pequeño. ¿Es verdad? Luan sonrió. Le brillaron los ojos. Se quitó la mochila. Sacó de adentro un pan envuelto en tela. Y se lo entregó con delicadeza. Sí, hijito. Soy millonario. Pero no por el dinero. El niño lo miró, confundido. Luan apoyó una mano en su hombro. Soy millonario porque nunca dejé de compartir, aunque no tuviera nada. El niño apretó el pan contra el pecho. Sus ojos se humedecieron. Y entonces, ocurrió lo que nadie esperaba. El niño abrió el pan. Y dentro, había una hoja doblada. La desplegó. Era una carta. Con letras firmes, en tinta azul. Gracias por alimentar al mundo cuando el mundo no te veía. Ahora, este pan es tuyo, pero ya no está vacío. Y junto a la carta, una llave. El niño lo miró, sin entender. Luan tembló. Reconocía esa letra. Era la del periodista. Aquel que lo encontró. Aquel que ya no estaba en este mundo, pero le había dejado un legado. Una panadería entera. Un centro comunitario. Un nuevo refugio. Todo, con su nombre. Pero no para rendirle culto, sino para alimentar a quienes aún no saben que son valiosos. Esa noche, el cielo se despejó. Y en todo el mundo, la historia de Luan se compartía con un nuevo título. Del costal al cielo, la historia del niño que compartió su pan, y se convirtió en pan para los demás. Pero para él, no era eso lo importante. Lo importante era saber que en algún rincón del mundo, alguien dormía con el estómago lleno y el alma encendida. Porque él, aquel niño sin sombra, decidió creer, resistir y compartir. Luan no cambió el mundo con discursos, ni con dinero. Lo cambió con algo que todos tenemos, pero pocos entregan. Un corazón dispuesto. Cuando nadie lo miraba, él eligió ver a los demás. Cuando solo tenía medio pan, lo partió. Y cuando la vida le dio todo, volvió al barro para sembrar. Porque entendió una verdad profunda. Ser rico no es tener. Es no olvidar a quien aún necesita. Luan nunca dejó de orar. Nunca dejó de compartir. Y nunca se creyó dueño de lo que el cielo le dio. Por eso su historia no terminó con fama ni fortuna. Terminó, o mejor dicho, comenzó, en el corazón de quienes hoy comparten. No porque les sobre, sino porque les nace. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete a Historias de Fe. No para seguirnos, sino para seguir sembrando esperanza. Una historia a la vez. Gracias por estar acá. Y recordá, el milagro más grande siempre empieza con un acto pequeño, hecho desde el amor.